¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, socio honorífico de esta pequeña comunidad que se está formando. El amigo Ubaldo, el amigo Gregorio Casa, el amigo Tiziano, el amigo Tito, Juanqui, Juanpi, los amigos Pablos, los amigos Nico Escarone, mi querido amigo acá, vecino del barrio, que siempre está dando fe de las cosas que yo cuento. Bueno, Ubaldo, muchos amigos que también tengo ganas de nombrar, querido Adriano, tengo ganas de nombrar, pero bueno, a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de memoria, se me van. Está el querido Roberto, hace un tiempo que no comenta, pero bueno, muchos amigos, Zapito, Cobursa, tantos otros, 09 Michael. 09 Michael está desde que éramos, no sé si 40 éramos y ya estaba, loco. Manuel, Rubén creo que vive en la zona de Pilar, un maestro. En fin, al amigo que no le gusta la introducción, llamémoslo Franquito, cara de... La rima se presta a un montón de cosas para describir a este sujeto. Esta es la charlita, así que puedo hacer guerra de betongas, todo lo que a nosotros, los que estamos en el canal, bueno, yo que hago los videos, ustedes que los comentan, que estamos, tenemos la libertad de expresarnos libremente, porque esto es una charla de taller. Acá hablamos cuestiones técnicas, desarrollamos temas cotidianos con mucho rigor técnico y demás, pero bueno, en este segmento que es la charlita, nos ocupamos a veces de atender panchos, vamos a llamarlos, como el querido Franco, que lo van a ver en los comentarios, tiene la foto de Homero Simpson, o sea que el tipo ni siquiera da la cara, imaginémonos lo que debe ser el muchacho este. Y bueno, parece que le molesta, se extrañaba igual Franquito, hablando pavadas, se lo extrañaba un poco. Bueno, volvió, criticó la introducción de 15 minutos que hice quizás el otro día y criticó también el contenido de la charlita, que ustedes los amigos conocen cómo es la mecánica, cómo es el funcionamiento. No les tengo que dar muchos detalles, pero bueno, llamémosle muchacho este, en lugar de cortar y pasar, se quedó mirando. Está bien. Entonces, evidentemente, querido Frank, no era tan aburrido. Igual te extrañábamos porque necesitábamos a veces con quien ilustrar situaciones tontas. Y bueno, nos viniste como anillo al dedo. Sé que tenés una vida, sé que tenés una familia, como vos mismo decís en los comentarios. Pero bueno, yo además de tener todo lo que vos decís, tengo este hobby, esta sana adicción a las herramientas. Y tengo la suerte también de poder vivir de lo que a mí me gusta. O sea que, viste cómo es el dicho, el que trabaja todo el día, si lo hace en algo que no le gusta, es un desocupado más. Y vos además de desocupado sos un infeliz. Así que bueno, nada. Gente, ustedes saben cómo es esto. Lo extrañábamos a Franco, el que le fue a llorar a Maxi al canal. Maxi, el señor Tano Iraqua anda diciendo que vos cortás cables. Maxi. ¿Qué? ¿No corta cable? ¿No es más o menos lo que hace? Corta cable, bueno, listo. ¿Cuál es el problema? No importa. Más o menos me puse al día con los videitos cortos fuera de lo que es la charlita. Ahora volviendo al más o menos el eje y la mecánica del canal. Espero que los amigos no se hayan ido. Hoy más o menos me puse al día con algunos contenidos según me fui acordando. De hecho, me quedó para hacer uno que después lo voy a hacer, que es la toma de contacto con la pinza de puntas de la marca Tulsen, que presenté en el canal Comunidad Nueva, hará hace unos 6 meses. Seguramente está el videíto dando vueltas. Vieron que yo muestro
la unidad en su estado óptimo, en su blister, en su packaging, y después, bueno, le doy la tarea de desarrollar en los trabajos, en las labores cotidianas, y vamos viendo el comportamiento. Después voy a hacer el video de la herramienta para los amigos que no gustan de esto, de esta charlita, para que no se queden sin el contenido. Pero me estaba en la duda, en la dicotomía de cómo llamar al video, dado que, bueno, podría ser toma de contacto con pinza de punta Toulsen 160 milímetros. Pero pasó algo que yo siempre comento y siempre me jacto, en eso sí me jacto. Sé que mi ego es muy grande, querido amigo, ay, me olvidé hasta el nombre, Franquito, querido amigo Franquito, porque yo pongo la cara acá todos los días y hablo media hora. Y esto gira en todo el mundo, o sea que ego tengo que tener. Vos tenés una foto de Homero Simpson, así que imaginate lo cobarde, lo pancho y lo poco tipo que sos. Pero bueno, tenés menos aguante que Floricienta. Te lo dije en un comentario y te lo digo acá, en vivo, así. Va, no en vivo, ya vamos a hacerlos vivos también, vas a ver cómo te vamos a dar. Me jacto siempre de decir que tengo muy buen ojo para las genéricas. Y ahora 2 años y medio, tirando a 3, compré unidades sueltas de esta pinza en una ferretería en una zona donde estaba trabajando. Unidades sueltas de esta pinza de punta en este caso, pero también compré la universal y el alicate. Esas herramientas las tengo en el tallercito. Cuando vaya las vamos a comparar. Bueno, que me dio muy buen resultado, unos mangos interesantes, unos topes límite de carrera interesantes. Obviamente la aislación no llega, no sé, 500 volts, debe aparecer la fuga, después lo voy a probar. Pero una unidad muy interesante, bastante entretenida en cuanto a lo que es la anatomía, dado que ya estas tachas nos ayudan a que la herramienta no se deslice, los mangos bien fuertes, bueno, no se deslice y no molesten. Porque había unas, les hablo la década del 90, que venían con ciertas tachas más chiquitas que se ponían fastidiosas al momento de apretar, medio que pinchaban. Pero bueno, esta fue una excepción. La verdad que me jacto de haber comprado y haber elegido esta unidad, porque escuchen que hasta suena a cromo, que generalmente este tipo de unidades son en acero. Bueno, invito a cualquiera de ustedes a que me diga qué diferencia hay con la Toulsen. Cuando llegue el momento de ese video, de ese desarrollo, lo vamos a hacer bien puntualmente, pero sacando la anatomía que le da, la anatomía de actualidad que le da obviamente en los mangos, con su nombre y demás, bicomponente y todo lo que nos gusta repetir, es exactamente la misma pinza. Esto es cuando una genérica la agarra alguna marca, las normaliza un poco, como digo siempre, y las larga al mercado. Y verdaderamente muchos otros amigos dirían, este es el mismo chino que te hace una con marca y otra sin marca, que también es verdad, sí, en China se fabrican cosas muy buenas, malas, malísimas, impresentables, de todo. Pero bueno, ya va a llegar el momento de esto. Pasa lo mismo con la francesa, tengo la suerte de tener la genérica, que calculo que muchos tenemos, tengo un par de unidades interesantes. Y después la vamos a comparar con la de la línea Toulsen y vamos a ver si encuentran alguna diferencia. Pero en fin, el video que vengo prometiendo, la charlita que vengo prometiendo, y hoy dije la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque estoy por tirar a la cancha nuevamente a la pinza de 180 milímetros de la línea Baco Ergo. Y bueno, hice la comparativa en el video, que justo me sonó el teléfono y me lo cortó, pero quería seguir diciendo algunas cositas, en fin, no eran de demasiada importancia, pero para mí es importante darle un cierre, dejarles un saludo. Me sonó el teléfono, me cortó el video. Bueno, generalmente pongo modo avión para poder desarrollar la charlita, la conversación tranquilo. No lo hice, me sonó, me cortó, bueno.
no me gusta dejarlo sin un cierre. Pero no eran cosas demasiado relevantes. El contenido de lo que quería decir, la comparación entre una pinza y otra, quedó. ¿A qué voy con esto? Que mostré una pinza Bahco, que bueno, es una de las líneas que, como digo siempre, para los ojos de un muchacho, eran de tipo que sabe. Este video se podría inclinar a lo que vengo prometiendo de hacer, que es mostrar mis unidades favoritas o icónicas para mí de Bahco. Si lo hubiese desarrollado con un poco más de tiempo, obviamente estaría la 142 mango rojo. Habría un par de unidades más que obviamente las tengo, pero en las cajas. ¿Qué pasó? Esta es una unidad de 200 milímetros, no es la de 180 que mostré hoy. ¿Por qué? Porque esta, al igual que muchas unidades de Bahco, la logré comprar después. Si se fijan bien, ahí está todavía el litografiado con el nombre, o sea, con la marca y la medida de la herramienta y el código. ¿Por qué? Porque pasó algo que en estas unidades, si bien uno las veía como de tipo que sabe de verdad, de hecho hay con 30 años de uso y están feas, pero están. Pero bueno, lo que comentó un amigo es que venían duras y los mangos se salían con facilidad. Quiero que sepan que lo deben haber experimentado muchos, que es verdad. Estas unidades venían completamente pesadas, eran duras. Uno las soltaba y quedaba cerrada ya la pinza. Bueno, esta es una excepción, después la vengo lubricando. Ya esta no la compré para que trabaje, la compré para tener a modo colección. Si bien corté algún cable, desarrollé alguna que otra cosa, pero no fue una unidad que compré y que está en el estado de las que le podría mostrar, que quizás en otra ocasión he mostrado, con los mangos lastimados, sucios. Porque también tenían la particularidad de esa, que si uno la utilizaba demasiado en mecánica, se terminaban tiñendo de negro. Sacando que con el uso se iban ablandando. Pero los primeros días había que hacer así, había que hacer así. Y bueno, era una línea de mis favoritas en lo que es pinzas. Pero quiero que sepan que el amigo que comentó tiene razón. Incluso un alicate de 8 pulgadas, yo lo he quebrado, lo he partido. Se me ha partido un filo. Lo tengo que buscar porque yo no suelo tirar herramientas, no suelo tirar nada. Y tiene que estar dando vueltas acá en el taller. Después lo voy a mostrar, pero esto pasó, les hablo, en el año 97 más o menos. ¿Sí? 97, 98. Se me partió, ya era Zambic. Era Zambic pero con los mangos rojos. Guarda al parche con esas intersecciones que hubo. Lo mismo las Pico del Oro. Algunas venían con los aislantes rojos y todavía eran la línea cromada, la 224. Pero bueno, detalles de aquella época. De lo que no hay nada para decir en cuanto a calidad. Sí, quizás de algunos Philips que todavía no agarraban la conicidad. En aquel momento eran muy buenos. Hoy quizás estos no son tan funcionales para lo que son las cabezas PH1, PH2. Pero bueno, lo que es planos, tengo algunos. Si bien no tengo muchos, y hay una explicación, que es que siempre fui fanático de DPH. Me ponían un Bahco o un DPH, yo compraba el DPH. Ya es una cuestión, pero no dejo de destacar la calidad de estas unidades. La verdad que bastante similares, incluso hay una línea, algunas unidades de Bahco, que las varillas son DPH con el mango Bahco. Bueno, de los destornilladores no tengo nada que decir, la verdad. Tengo algunas unidades, me parecen espectaculares. Quizás los Philips no se adapten a esta época, pero los de la nueva generación obviamente son para trabajar. Y así todo, los de la línea anaranjada, o naranja como se debe decir, de una anatomía, llamémosle, más redondeada, más tirando
a esto. Más tirando a esto, pero anaranjados me salieron malísimos. Malísimos. No aguantaron para nada, pero bueno. Después, bueno, otra de mis herramientas favoritas de Bahco es la pinza 231. Tengo una que viene con manguitos rojos, ya un poco más nueva. Esta es una de las que se conocía ya en la primera hora. Viene con su cizalla ahí la tenemos. Es una pinza de 2 posiciones orientada netamente a lo que es mecánica. Se puede trabajar en frenos, en lugares escuetos donde quizás una pinza de 2 posiciones tipo Ford no entra. Esta, con estos rebajes que tiene ahí, va perfectamente. Es una de mis herramientas favoritas de la línea Bahco. La verdad que me gusta mucho. Después, bueno, como digo siempre, tenemos la línea de la 69 a la 75, pero no todas las líneas me encantan. La que a mí me gusta y la que logré comprar en aquellos años, después de renegar bastante, porque eran caras y cuando las iba a retirar ya la habían vendido, o sea que tenía que esperar. Pero observen todos estos litografiados que tienen. Ustedes lo van a ver al revés. Pero Bahco 71, 8 pulgadas, 205 milímetros, 0.26, Bahco, Industria Argentina. Bueno, pasaba lo mismo con esta línea. Esta es una línea setentosa de Bahco. Recuerdo cuando decidí comprar, después de, bueno, como les cuento siempre, la ayuda, que a veces no era tal, del amigo El Mudo, la ferretería acá, primera junta y vuelta de obligado. El amigo Nico Escalone puede dar fe de esto. Me encontré la otra vez con Darío y me dice, che, la verdad que describís la ferretería como era, parece que la estaría viendo a medida que le dice, sí, vos te criaste ahí adentro, pero yo iba permanentemente. Bueno, yo le había, como ya conté alguna vez, había implementado el sistema con El Mudo, que aprendí del tiempo que viví con mi familia, llamémosle, a comprar algo en cuotas, pero no que me lo entreguen y después seguir pagando. Ir pagando y cuando termino que me lo entreguen. Así hice con muchas herramientas en la ferretería del amigo El Mudo, que hoy en día, bueno, ya no está entre nosotros. Desde ya no va a estar entre nosotros, un hombre mayor. Pero ¿qué pasaba? Yo le iba llevando plata. Simulaba que la guardaba debajo del mostrador con mi nombre, Tanito. Y cuando la iba a retirar, justo Darío la había vendido. Le echaba la culpa al hijo. Entonces, una vez me tocó una, la voy a ir a buscar. Yo no pongo pausa, no pongo nada. Les puedo seguir la charlita como hacía El Mudo, a los gritos, desde acá. No tan al fondo del taller, pero a unos metros. Ya estoy volviendo. Ahí va. Me vendió esta, de esta línea, que ya no era lo mismo que era, obviamente. Pero bueno, logré tener mi francesa Bahco 71. Quiero que observen las diferencias. Por ahí soy reiterativo, pero si no, carece de contenido la historia, ¿no? Yo la que quería era esta. El amigo me consiguió esta. Me dio esta. Bueno, me vine con la alegría y con el sinsabor de haber comprado algo bueno, pero que no sea lo que yo quería. Volví a hacer la misma operación. Está bien, están los amigos, van a decir, vas a invertir de nuevo donde se ocasionó el problema. Sí. La misma situación. Claro, pues a mí quizás me tardaba un mes en pagar en la totalidad de la llave. ¿Qué me traje? Una 0671. Cromada, que hoy en día es una de las perlitas. 0671 cromada. No terminaba de comprar nunca la que yo quería, que era esta. Obviamente no trabaja. Y trabajó muy poco. Ya tenía 2 unidades en función. Bueno, la tercera fue la vencida. Y pude comprar mi llave francesa Bahco
71 con las nomenclaturas que a mí me gustaban. Después, bueno, estas ya las empecé a comprar en efectivo. El tiempo había pasado, ya la cosa era otra. Pero igual tengo las mismas líneas, todo. Después, bueno, estaba el tablero con tubos de esta época. Tubos muestro a modo ilustrativo, están los estriados, los hexagonales, este es el de la línea S, en este caso de 23 milímetros, están los SX, y estaban las cajas de tubos, que venían tubos y llaves, que créanme que costaban un ojo de la cara, debe ser algo más o menos como era ahora. Yo tengo la 852, la Vaco 852 si no me equivoco, es roja, tiene las llaves de 8 a 22 y los tubos. Después ya hice un video en el canal, pero lo vamos a volver a mostrar. Tengo que sacarlo de abajo del banco porque esas herramientas se usan rara vez. Después, bueno, estaban las llaves PS, herramienta de mi predilección. Me acuerdo que compré esta, yo la buscaba en milímetros, también tenía el karma, la conseguí en pulgadas, pero en la tuerca del manchón de los Fiat 600 me iba bien del lado de 1,25 pulgadas. O sea, estaba cerca de los 32 milímetros. Fui contra quizás una de mis primeras premisas, que cada tuerca debe tener su llave, pero observen que si se usó una o dos veces en ese caso, porque la llave no está ni sucia, porque tengo otros elencos de esta medida. Esto era más bien ya a modo gusto. Tengo de las líneas Inafor, de las líneas Ensic, otras llaves, están las Wordmaster, con estas mismas medidas, ¿no? Pero bueno, esta era mi época favorita en lo que es llaves. O sea, observen como les describí en algún videíto. De este lado no tenemos lo que es la nomenclatura de la medida de la llave. Tenemos el acero especial, sueco, industria, Vaco, Argentina. De este lado ya tenemos la medida 916, Vaco, PU 916. Detalles, pero que hacían a la anatomía hermosa y detallada de estas unidades. Bueno, esta es la UD, en este caso en milímetros, 1415, de las tantas posibilidades y versiones que hay, de las cuales tengo bastantes, 3, 4, con distintas inscripciones, y bueno, los cambios anatómicos llegaron cuando fue la línea Zambic. En este caso también, a modo ilustrativo, agarré una en pulgadas, 916, 5 octavos, que cuando fue lo de la garantía Vaco, tenía una exactamente igual a esta, que la había encontrado en un Fiat 600, una vez en uno que compré, los tantos que tuve. Pues compraba y vendía, bueno, eso ya lo conté, pero después lo voy a volver a contar. Estaba media desbocada. Sé que alguno se dio a la tarea de hacer la maniobra esa que hacen, no sé ni cómo se hace. Meten una llave ahí, le dan, bueno. Y la mandé a la garantía. Dado que yo tengo mis 2, 3 unidades de esta, y esta no la consideraba tan mía, no me dolió mandar. 916, 5 octavos, ya no se fabrica en ese estilo. La que me mandaron es la GZ 916 media en su reemplazo. O sea, algo más estandarizado. Pero bueno, la verdad, cumplieron. Dado que, bueno, hablando de garantías y qué sé yo, cumplieron. Como dice el amigo Miguel, hay empresas mucho más chicas que no le llegan a los talones y que se les rompa una herramienta es como que le violen a la madre. Pero bueno, si es verdad que hace 30 años que trabajan, creo que alguna se debe haber roto, no sé, me parece a mí. Bueno, la 224 cromada, línea antigua. De estas, ustedes saben que yo no soy muy amigo. Cuando se zafa, porque se zafa, no es difícil zafarla.
Uno la ve así, la ve sólida, de hecho yo agarro acá, es sólido, o sea, la llave no falla, la pinza, la pico del oro no falla, pero en la vorágine del trabajo, cuando uno se agarra y se agarra en serio, zafa, zafa. Y pobre del que tenga los dedos acá. Muchos me preguntan, ¿para qué meter los dedos ahí? Bueno, si se pudiera ver, no sé cómo hacer, pero hay que tener 2 dedos adentro para hacer el efecto crique. El efecto crique. Y cuando se zafa acá, pega el latigazo, es terrible. Zafé 2 de estas que están dando vueltas. Esta la compré exclusivamente para tenerla a modo recuerdo. Dado que, bueno, es una de las de mi infancia. En el taller de Antonio había una pico del oro. No tenía esto como tenemos nosotros, ustedes, yo. Que le digo a mi sobrino, tráeme la pico del oro y me dice, ¿cuál? Claro, antes era una, pasame la pico del oro, era esta. Me acuerdo que abrí los ojos y lo primero que tuve, en la vida, abrí los ojos y lo primero que tuve en mis manos, una pico del oro vasco. Así que bueno, esta obviamente la tengo a modo representativo, una unidad completamente funcional, de hecho la he trabajado, de vez en cuando me gusta despuntar un poco el vicio y utilizar todas estas herramientas que quizás son un poquito más antiguas, pero más antiguas y menos usadas, porque como digo siempre, son cosas que me dediqué a comprar cuando ya estabilizado y ya había otros elencos en funcionamiento. Por ejemplo, la línea Workmaster, estaban las Tramontinas, las Workmaster de Stanley. Bueno, de las importadas que venían de China tenía Carrada, tengo dando vueltas llaves de esas. Estaban las líneas Shiba. Cosas que hacían que las Baco uno las cuelgue y las tenga ahí. Pasaron los años y bueno, están las unidades que cuando chicos, admirábamos, deseábamos, y no chicos de esta época, de la década del 90, chicos de que veníamos ya. Pero bueno, unidades lindas, la verdad, bueno, está dando vueltas el Baco reversible, que se da vuelta Philips, se da vuelta, es plano. No es de mis favoritos, no le encuentro mucha utilidad, sí, en una herramienta tenemos 2 y demás, pero ahí es donde se termina la cosa, no me conmueve demasiado. Pero en esencia, estas unidades son las de Baco, que a mí más o menos me gustan, ¿no? Y las líneas sobre todo, no se olviden de estos detalles. Esto la verdad que es lindo. Así que bueno, gente, espero haberlos entretenido un rato en esta noche de sábado. Seguramente están reunidos con la familia, comiendo algo, tomando algo. Y por qué no, llega la charlita de Siciliano en su taller. El amigo Gastón Montenegro. Sé que te quedás hasta el final en todos los videos, cosa que me alegra. Bueno, entre tantos, ¿no? El amigo Adriano, estaba Adrián, están los amigos Pablos, Diego, Dalton, gente que gracias a ustedes y tantos videovidentes, como dice el amigo Gregorio Casa, videovidentes anónimos que siempre miran pero nunca comentan, les hago llegar este saludo. Espero que se hayan quedado hasta el último. Le voy a robar la palabra, que está muy bien dicha, mi querido amigo. Videovidentes. Espero los videovidentes anónimos se hayan quedado hasta el final y les mando este saludo a ustedes, que también obviamente el video tiene muchas más visualizaciones de las que generalmente uno puede llegar a esperar y son de videovidentes anónimos, valga la redundancia en este juego de palabras que hice. Así que nada, gente, les mando un saludo. Vamos a cerrar la charlita antes de que se me corte y después me queden cosas por decir. Y bueno, ya saben cómo es esto. Aprovecho estos 2-3 minutos que me quedan para decirles que estoy por probar. Me tienen que llegar, obviamente, las compré, pero me tienen que llegar a la ferretería de los amigos Bohm. La pico del oro Inco de 12 pulgadas y la pinza de 2 posiciones Inco. Quiero dejar el dato porque después la compran en otros canales y dicen, te copiaste de tal canal, no tenés imaginación, compraste otras herramientas. Bueno, hasta ahora soy el primero que viene
promocionando que va a usar la Inco de 12 pulgadas, pico del oro, y pinza de 2 posiciones Inco. Ni bien llega a lo de los amigos Bond, la compro, ya la traigo, la muestro y le hacemos la toma de contacto cuando amerite. No voy a dejar de probar otras herramientas hasta que me den una devolución que yo acepte para darles a ustedes y después ya empezar a utilizar. Pero les aviso que de Inco no se conocían pico del oro de 12 pulgadas y llegaron. No voy a decir qué diferencias tiene con la de 10, porque no quiero que nadie agarre este contenido. ¡Oh, qué importante que sos! Te agarran el contenido. No. Después las vamos a describir, las vamos a probar. Si alguno la prueba antes, la desarrolla antes, bueno, nada, forma parte del juego. Pero vamos por ahí, vamos por ahí. No quiero ser el primero, pero quiero que sepan que estoy avisando que ese contenido va a estar en el canal. Para que después las malas lenguas no hablen. Como por ejemplo el Pancho Franquito. Se te extrañaba, Franco. Se te extrañaba, la verdad. Te agradezco que en tu vida ocupada y llena de éxitos te tomes el tiempo para ver los videos de este mal llevado, de este cabrón, de este vendehumo que se hace llamar, porque es un hombre, Siciliano Ilacqua. Les mando un saludo y nos vemos en otra charlita, en otro videíto del vendehumo, Siciliano Ilacqua.